El silencio denso se mantiene en la sala de audiencias de Madrid, solo roto por el eco de los pasos decididos de Sergio, un policía muy conocido en el barrio por no tener mucha paciencia y dejarse llevar por su carácter fuerte. Aquel día, su rabia estaba por las nubes, encendido por la frustración de semanas de trabajo y una audiencia que parecía no terminar nunca. Sus compañeros notaban en su cara la tensión, las mandíbulas apretadas, las manos cerradas en puños, como si contuviera una tormenta preparándose para estallar. De repente, sin medir las consecuencias, Sergio dejó que el impulso pudiera, más que la razón. Giró sobre sí mismo y casi a ciegas descargó un puñetazo enorme en la primera figura que tuvo delante. No se fijó a quién golpeaba, ni pensó en quién podía estar en su camino. Simplemente necesitó desahogar la presión que le invadía. El puño impactó directo en la mandíbula de Pablo, un joven abogado que apenas empezaba a hacer preguntas. Cuando todo ocurrió, el sonido fue seco y contundente. El golpe tiró a Pablo al suelo de inmediato y durante un segundo casi nadie en la sala supo reaccionar. Parecía que el aire se había hecho más pesado, como si todo el mundo hubiera dejado de respirar por un instante. La sorpresa dio paso a un silencio todavía más incómodo, mezclado con miradas de incredulidad. Nadie se atrevía a moverse. Los jueces se quedaron petrificados, los otros policías solo lograron dar un paso atrás, y hasta Sergio, con el brazo aún tenso y el rostro enrojecido, parecía no entender del todo la magnitud del desastre que había desatado. Vio la sangre empezar a correr por la boca de Pablo, quien trataba de incorporarse y entender qué había pasado. El error de Sergio era evidente e irreversible. La tensión que lo había consumido durante todo el día se transformó en una mezcla de arrepentimiento y miedo. Podía sentir todas las miradas clavadas en él, sus colegas, los abogados, incluso los testigos en las bancas al fondo observaban boquiabiertos. Nadie esperaba una explosión así, no de alguien que se suponía debía mantener el control. Pablo, el abogado que acababa de recibir el golpe, sorprende a todos al no dejarse vencer por el dolor ni por la humillación pública. Aunque todavía le sangra el labio y tiene la mejilla enrojecida, se endereza despacio, limpia con la manga de su chaqueta los rastros de sangre y fija su mirada directamente en Sergio. No hay odio ni temor en su expresión, solo esa firmeza que de vez en cuando uno ve en las personas que no están dispuestas a dejarse pisotear. De alguna manera, su postura, tan tranquila en medio del caos, transmite una sensación de fuerza que consigue cambiar el clima en la sala. Pablo ni siquiera titubea. Da un paso al frente, mira a Sergio sin bajar la mirada y en ese silencio que se ha quedado grabado en el ambiente, parece que todos sienten ese pequeño temblor en el equilibrio del poder. La gente, que unos minutos antes solo pensaba en terminar cuanto antes y salir a tomar un café en la cafetería cercana a la Gran Vía, empieza a murmurar. Unos cuchichean bajito, otros no pueden quitar los ojos de encima de Pablo, y los jueces se miran, entre ellos incómodos. El ambiente que antes tenía cierto aire rutinario y mecánico se llena de tensión. Todos entienden que algo nuevo está pasando. Ya no se trata solo de un policía con problemas de ira. Es más, Pablo, al no dejarse intimidar ni agachar la cabeza, comienza a evidenciar ante todos que la autoridad, incluso la de alguien como Sergio, no es absoluta, y que los jueces y abogados también tienen voz y presencia. Los compañeros de policía, que siempre habían contado con el temor que Sergio inspiraba, lo ven ahora con cierta distancia. Algunos parecen confundidos, otros buscan señales de cómo deberían reaccionar. Mientras tanto, Pablo sigue allí, parado, sin perder la calma. Respira hondo y, con voz clara, le pregunta al juez si van a continuar con la audiencia.
Esa pregunta simple rompe la tensión, porque de golpe todos se dan cuenta de que, por mucho que alguien busque imponer el miedo o el desorden, las reglas están para cumplirse, y la dignidad no se negocia. Así, en ese instante, el ambiente de la sala cambia, y aunque queda la incomodidad flotando entre los presentes, también comienza a surgir un nuevo respeto por quien, a pesar de todo, decidió mantenerse firme. Mientras la figura de Pablo se mantiene firme en medio de la sala, una especie de remolino mental sacude a Sergio. No puede evitar que de pronto le vengan flashes de su propio pasado, escenas viejas que creía enterradas. Recuerda cuando era apenas un chaval en un barrio al sur de Madrid, donde no había mucho margen para mostrarse débil. Los mayores no perdonaban ninguna lágrima, y en la escuela las bromas pesadas eran el pan de cada día. Sergio se acostumbró a soportar empujones y palabras duras porque entendió demasiado pronto que nadie venía a protegerlo. Al final de la secundaria, comenzó a pensar que si tenía uniforme y una placa, tal vez nunca más nadie le faltaría el respeto. Esa idea lo acompañó durante todos los años en la Policía Nacional. Cada turno, cada noche larga llena de tensión, reforzó en su mente la misma lógica: quien manda no puede permitirse titubear. Nunca se tomó el tiempo de cuestionar si realmente era así. Solo seguía adelante, usando su autoridad como coraza. En la comisaría de la calle Leganitos, donde las jerarquías son ley, Sergio aprendió a relacionar el respeto con la sumisión ajena, como si solo pudiera existir uno imponiéndose sobre los demás. Ahora, parado en la sala bajo las luces frías y el peso de las miradas ajenas, esa creencia empieza a tambalear. El momento después de soltar el golpe ha generado algo nuevo dentro de él. Lo que le parecía una defensa legítima de su dignidad, ahora se revela como un gesto irreversible, probablemente de los que no tienen disculpa fácil. Se da cuenta de que su papel de policía, ese que llevaba con tanto orgullo, se ve manchado por un arranque que ni siquiera puede justificar. El silencio de sus colegas es aún más fuerte que cualquier sermón. En lo más hondo, Sergio siente una grieta abrirse. Ya no puede mantenerse distante como antes, no después de ver a Pablo de pie, mirando sin rencor pero también sin miedo. Siente el aislamiento, ese muro emocional que por años creyó necesario, empezar a resquebrajarse bajo el peso de la vergüenza y de la empatía. En ese momento, mientras todo el mundo espera la siguiente palabra, Sergio se da cuenta de que, aunque quisiera, ya no puede esconder ese lado vulnerable que siempre pretendió negar. Pablo sigue quieto, respirando despacio, mientras la sala entera parece seguir en suspenso. No lanza palabras de odio ni exige castigos. Solo permanece allí, con la boca aún sangrando un poco, pero sin dar un paso atrás. No protesta, no dramatiza, y aún así logra hacerse enorme ante todos. Su verdadero poder no nace de un grito ni de la sed de venganza. Viene de esa calma casi inquebrantable, esa convicción de que la justicia, tarde o temprano, pone las cosas en su lugar. Es como si, con su solo silencio y esa mirada serena, recordara a todos la importancia de la dignidad. Este gesto coge a Sergio por sorpresa y lo desarma por completo. Trataba de sostener su uniforme con orgullo, pero, frente a la serenidad de Pablo, todo sentimiento de poder comienza a resquebrajarse. Por primera vez en mucho tiempo, Sergio nota cómo una especie de humillación lo atraviesa, tan nueva que le provoca una incomodidad en el estómago. Ya no le teme al castigo externo, ni a la bronca de sus superiores. Lo que realmente le duele es el reconocimiento de que se equivocó al pensar que podía doblegar a alguien solo con un golpe. Los pensamientos le dan vueltas.
Recuerda cómo tantas veces intimidó a otros, creyendo que si imponía miedo, no tendrían más remedio que obedecer. Ahora comprende el error. Al mirar a Pablo, Sergio ve a alguien que nunca permitió que el temor se colara en sus ojos. Esa lección, tan clara y contundente, lo obliga a mirar hacia adentro y ver su propia debilidad. Si alguna vez fue fuerte, no era gracias al uniforme ni a la autoridad, sino por la honestidad y el respeto de quienes le rodeaban. Justo eso es lo que siente que ha perdido. El ambiente en la sala también empieza a transformarse. Los murmullos se apagan, y hasta los que antes evitaban mirar a Sergio, ahora lo observan con otro tinte, quizá con cierta lástima, tal vez con decepción. Mientras tanto, Pablo ni siquiera busca ser protagonista. Su control personal deja aún más en evidencia la falta de control de Sergio. El policía, al ver el efecto de su error reflejado en el respeto silencioso que despierta Pablo, siente la carga de su propia fragilidad moral. Y por fin, en esa sala en pleno centro de Madrid, Sergio entiende que el miedo jamás fue una fuerza real. Era solo un espejismo que tapaba sus propias inseguridades. Hacia el fondo de la sala, el murmullo de los presentes va subiendo poco a poco, como una ola que nadie puede frenar. Las miradas se cruzan buscando entender lo que acaban de ver, y ya no es solo chisme ni comentario banal. Hay algo distinto flotando en el ambiente, una conciencia de que han sido testigos de un instante que parte la historia en dos. La escena ya no se percibe solo como el arrebato de un policía o la reacción tranquila de un abogado. Ahora representa mucho más. Sin que nadie lo diga en voz alta, todos intuyen que lo que ocurrió marca una especie de antes y después en cómo se entiende la autoridad y la responsabilidad en ese tribunal de Madrid. Entre quienes habían acudido para declarar, otros abogados y hasta la funcionaria que reparte los documentos, la sensación es la misma. Acaban de vivir algo fuera de lo común. Por primera vez en mucho tiempo, sienten que los actos dentro de una institución no quedan sepultados por la costumbre, sino que generan consecuencias. Notan que la actitud de Pablo, firme y serena, sin caer en provocaciones, deja huella, igual que la vergüenza expuesta de Sergio. El respeto no está, al final, en el miedo que alguien impone, sino en cómo se afrontan los errores y en la capacidad de mantener la dignidad, incluso cuando las cosas se ponen cuesta arriba. No pasan ni 15 minutos y la noticia comienza a moverse por todo Madrid. Alguien manda un mensaje, otro publica en un grupo de WhatsApp de abogados, y pronto los pasillos de la audiencia provincial están llenos de comentarios sobre lo sucedido. El rumor se cuela en una cafetería de la calle Mayor, donde varios empleados de justicia hablan bajo, con asombro y cierta esperanza de que las cosas realmente puedan cambiar. Algunos ya imaginan que tal vez, esta vez, la institución tendrá que responder, que no podrá barrer el asunto bajo la alfombra. Lo que empezó como un momento privado, casi accidental, se convierte en símbolo para muchos. Hay quienes piensan que por fin llegará una discusión real sobre el abuso de autoridad, y otros creen que la actitud serena de Pablo puede inspirar a más personas a no callarse ante ningún poder. Una simple sala de Madrid, en un lunes cualquiera, acaba de dar lugar a un eco difícil de detener. Sergio sigue plantado en el centro de la sala, notando cómo su propio desconcierto se vuelve más intenso a cada instante. Está acostumbrado a que su placa y su uniforme le abran puertas, le den cierto privilegio frente a los demás. Siempre pensó que, pase lo que pase, su posición lo mantendría a salvo. Pero ahora, con todos los ojos puestos sobre él y el silencio de Pablo pesando más que cualquier reproche, siente una presión nueva que lo asfixia.
Ese silencio, lejos de ser vacío, se convierte en el verdadero juicio de la tarde. Nadie necesita levantar la voz ni pedir castigos, porque la forma en que Pablo soporta la agresión lo dice todo. El ambiente en la sala parece haberse vuelto más denso. La jueza, que llevaba ya varios años viendo casos difíciles en Madrid, mira a Sergio con una mezcla de severidad y expectativa, como esperando que finalmente asuma la magnitud de sus actos. El martillo sigue allí, quieto sobre la mesa, pero la verdadera sentencia no parece venir de la magistrada, sino de ese clima general que nadie puede negar. Algunos presentes intercambian miradas, otros revisan sus teléfonos, pero lo que une a todos es que han sido testigos de algo que va mucho más allá de un error común. Sergio empieza a sentir cómo todo el control que creyó tener se le escapa, como agua entre los dedos. El miedo de antes, ese que solía provocar en otros, ahora lo siente adentro, creciendo, haciéndole dudar incluso de quién es fuera del uniforme. Por primera vez, su fachada de invencible se ve completamente agrietada. Cada segundo que pasa es un recordatorio de que la autoridad, si no viene cargada de respeto y humanidad, no es más que una ilusión. La jueza, en su silla, decide suspender la audiencia por unos minutos. Ordena que cada uno tome un vaso de agua en los pasillos y pide calma. Sergio obedece, pero camina al fondo con el peso de todas esas miradas. A su alrededor, el rumor continúa, pero todo lo que oye es el eco de su propio error. Entiende de verdad y sin escapatoria que esta vez ni su rango ni sus años de servicio le salvarán. Cuando la gente vuelve a entrar, el ambiente no es igual. Ahora él siente el pánico de saberse expuesto y vulnerable frente a todos. Pasados unos minutos, cuando la jueza regresa y pide a todos que retomen sus lugares, la energía en la sala ha cambiado por completo. Los asistentes, que antes miraban con asombro e incertidumbre, ahora clavan los ojos en Sergio con una mezcla distinta. Ya no hay sorpresa, sino una acusación muda que flota en el ambiente. Hay algo casi palpable en el aire, como si cada mirada dijera lo que las palabras no se atreven. Sergio siente en la piel ese nuevo tipo de atención. Antes, quien estaba bajo el foco era otro. Era él quien manejaba el ritmo, quien imponía su presencia. Sin embargo, ahora cada gesto, cada paso suyo parece hacerle aún más visible, pero de una forma mucho menos cómoda. Ya no controla la situación. Ese miedo, antes una herramienta, ahora se vuelve contra él. Se da cuenta de lo vulnerables que pueden ser los que alguna vez fueron su blanco, y se enfrenta a su propio reflejo, uno del que nunca se había sentido tan lejos. Pablo, en cambio, se mantiene en el centro. No necesita hacer discursos ni reclamar nada. Simplemente está ahí, tranquilo, con un aire guardado pero auténtico, y eso es suficiente para que los demás reconozcan su lugar. Sin levantar la voz, sin pedir justicia a gritos, da pie a que la esperanza se instale en la sala. Hay quienes, discretamente, esbozan ligeras sonrisas de alivio y reconocimiento. Otros, sobre todo los que han pasado por situaciones parecidas, sienten que tal vez, esta vez, la justicia no va a quedarse callada. Una señora en la segunda fila se limpia una lágrima mientras toma la mano de su hija, como si ver a Pablo resistir fuera una señal de que los tiempos cambian, aunque sea despacio. Lo que al principio fue un instante violento y tenso, empieza a convertirse en símbolo para todos. Los susurros que se cuelan entre los bancos ya no reflejan miedo, sino una mezcla de indignación y esperanza.
Se nota en cada detalle. Una mirada cómplice aquí, un asentimiento allá, alguien que anota algo en su libreta como si quisiera guardar este momento para el futuro. Por fin, en esa pequeña sala de Madrid, la justicia, que tantas veces pasó desapercibida, encuentra la manera de expresarse, aunque sea en gestos mínimos y emociones compartidas. Pablo se mantiene sereno, sin alterar su postura ni su tono. Su actitud es todo lo contrario a la impulsividad. Respira hondo, se limpia la herida en la boca con un pañuelo prestado y mira de manera pausada a las personas que lo rodean. Es casi como si con cada gesto estuviera invitando a los demás a repensar todo lo que significa tener poder. No lo hace desde el resentimiento ni buscando protagonismo. Más bien, parece apoyarse en algo mucho más fuerte, la certeza que solo dan los años de aguantar y de no dejarse doblar por la adversidad. Al encontrar la mirada de Gloria, la jueza, Pablo no necesita decir ninguna palabra. Hay algo en su presencia que contagia a quienes le observan. Poco a poco, los murmullos se convierten en silencio atento. Varios abogados, acostumbrados al tira y afloja de la justicia, notan algo distinto. Es como si entendieran que la verdadera fortaleza no está en el grito ni en la amenaza, sino en ese aguante tranquilo que solo pueden tener quienes aprendieron a no rendirse. Los más jóvenes en la sala, pasantes y nuevos empleados, sienten que están viendo algo que no se enseña en las universidades. El respeto, piensan, no se gana con miedo. Se gana enfrentando los momentos difíciles de frente, sin rebajarse a la violencia y dejando claro que la dignidad no se negocia. Pablo, con su calma, les demuestra que no hace falta responder golpe por golpe. Lo importante es no renunciar a uno mismo, aunque las circunstancias sean complicadas. Esta actitud empieza a cambiar la dinámica dentro de esa sala en pleno centro de Madrid. El efecto es lento pero seguro. Personas que normalmente habrían defendido al uniforme o callado ante la injusticia, ahora parecen dudar. Se miran entre sí, intercambian pequeños gestos y muchos se preguntan cuánto han dejado pasar en nombre de la rutina o el miedo. Incluso la jueza, mientras anota algo en su cuaderno, se toma un momento para mirar a Pablo con un respeto que nunca habría mostrado antes. En ese ambiente cargado pero silencioso, la lección se va filtrando. El mensaje no es complicado. La verdadera fuerza resiste, se sostiene incluso ante la violencia y solo puede ser reconocida cuando se la trata con respeto. Poco a poco, esa convicción empieza a instalarse como algo imposible de ignorar. Sergio, que durante años manejó cada rincón de la comisaría como si fuera su propio dominio, nota que está completamente fuera de lugar. Intenta buscar en 1900 su memoria algún discurso, alguna salida ingeniosa que haya usado antes para recobrar el control en situaciones complicadas. Pero esta vez nada parece adecuado. Cada argumento que se le ocurre suena hueco incluso antes de poder expresarlo, como si supiera en el fondo que no hay explicación posible acerca de lo que ha hecho. Mira alrededor buscando una señal, algún guiño de complicidad que alguna vez recibió de sus colegas, pero encuentra solamente la indiferencia o, peor, una desaprobación que resulta difícil de soportar. En ese intento de recomponerse, Sergio comienza a jugar nerviosamente con su bolígrafo, el mismo que tantas veces ha usado para firmar informes y papeles en su escritorio. Ahora ese gesto, lejos de transmitir seguridad, lo delata. Respira hondo, cierra los ojos por un instante y trata de recordar alguna vez en que se haya sentido así de pequeño. No lo consigue. Lo cierto es que nunca había estado tan desprotegido frente a personas que antes lo veían como una figura casi intocable. Es una sensación nueva y amarga.
Durante tanto tiempo creyó que su sola presencia bastaba para imponer orden, pero en esta sala de Madrid ya nadie tiembla ni lo evita. Intenta levantarse, erguir la espalda y recomponer su imagen, pero su propio cuerpo no responde como antes. Siente las miradas pesadas sobre él y lejos de recibir respeto, solo percibe incomodidad, incluso una vergüenza que rápidamente se instala en el ambiente. Es consciente de que su autoridad, por primera vez, se ha hecho invisible, desplazada por algo mucho más fuerte, el rechazo social. Un murmullo tenue recorre la sala. Algunas personas bajan la cabeza. Otras cruzan los brazos, y no faltan quienes aprovechan para compartir miradas de desaprobación. Esa platea, que en otro momento hubiera callado, ante su presencia ahora lo despoja de poder, sin necesidad de decir nada. No hay insultos ni reclamos airados. Solo ese silencio incómodo y el hecho de que Sergio, por primera vez desde que viste el uniforme, no inspira autoridad ni miedo. Solo él queda frente a todos, sintiéndose pequeño y sin ruta establecida para salir del paso. Mientras Sergio sigue intentando recomponer su imagen frente a la sala, una nueva corriente de murmullos comienza a hacerse notar. No son comentarios cualquiera, sino susurros cargados de sorpresa y, en algunos casos, hasta de cierta inquietud. La razón de ese cambio nace cuando algunos asistentes caen en la cuenta de quién es realmente Pablo. No es solo un simple abogado, ni alguien ajeno a la vida judicial de Madrid. Poco a poco, algunos rostros lo reconocen, lo han visto en fotografías, entrevistas y en debates legales retransmitidos en la televisión autonómica. La revelación llega despacio, casi a modo de pieza de ajedrez bien colocada. No proviene de Pablo, ni él hace intento alguno de llamar la atención sobre su persona. Es el propio ambiente el que, a través de los recuerdos y el cruce de miradas, va atando cabos. Alguien susurra su nombre completo y menciona, apenas audible, que es uno de los magistrados más respetados del Tribunal Superior de Justicia. Este dato no tarda en esparcirse. La gente se lo dice al oído, algunos se miran con asombro y otros incluso se ruborizan de haber estado en presencia de alguien así sin saberlo al principio. A medida que el reconocimiento crece, la magnitud del error de Sergio se vuelve imposible de ignorar. Ya no se trata solo de un desplante o un episodio de abuso de autoridad hacia un desconocido. Ahora pesa el hecho de que la agresión estuvo dirigida, sin filtro, hacia una de las más altas figuras del sistema judicial. De pronto, los murmullos dejan paso a un respeto casi solemne, y la vergüenza para Sergio se multiplica. De haberlo sabido, ni en 1.000.000 de años habría actuado de ese modo. Gloria, la jueza, también parece percibir el giro del ambiente. Se acomoda en su asiento con una seriedad nueva en el rostro. Se da cuenta de que lo que está ocurriendo no solo tiene consecuencias para ese día o para los que están en esa sala. Es un hecho que, sin duda, tendrá repercusiones en todo el ámbito judicial de Madrid. El error de Sergio ya no puede considerarse un simple hecho aislado. Ahora tiene el peso de una crisis institucional, porque la víctima es alguien cuyas decisiones han marcado la vida de cientos en la ciudad. El silencio que sigue es distinto, cargado de una gravedad que solo entienden los que reconocen lo que está realmente en juego. Cuando la sala terminó de comprender la verdadera identidad de Pablo, Sergio sintió cómo se desmoronaba por dentro. Ya no era solo un fallo profesional, ni un error impulsivo. Se dio cuenta de golpe de que había traspasado todas las líneas posibles. Su acto no solo había sido una agresión injustificable, sino que acababa de desafiar la esencia misma del
sistema al que había dedicado sus años de carrera y que, irónicamente, debía proteger en primer lugar. Era como mirarse en un espejo deformado, uno que le devolvía la imagen de alguien que ya no reconocía. En ese instante, la sensación de estar solo lo golpeó todavía más fuerte que cualquier reproche exterior. La confianza ciega en las reglas no escritas de la comisaría, esa costumbre de confiar en el respaldo automático de los compañeros de uniforme o en la lealtad silenciosa, se quebró. Sergio percibió con nitidez que ninguno de sus colegas estaba dispuesto a defender lo indefendible ahora que todos sabían quién era realmente Pablo y la relevancia de lo que había ocurrido. Sus años de servicio, las medallas en su cajón, incluso los recuerdos de noches sin dormir se quedaron sin valor frente a ese error monumental. En su cabeza trató de buscar refugio en la autoridad, de aferrarse a la idea de que todavía podría controlar algo, pero cada vez que lo intentaba, lo único que conseguía era delatar su propia vulnerabilidad ante los presentes. Hasta sus gestos más rutinarios, como recolocarse el cinturón o cuadrar los hombros, ahora parecían señales de alguien intentando tapar inseguridades demasiado evidentes. Lo irónico era que, cuanto más se esforzaba en mostrarse fuerte y ordenado, más claro quedaba para todos lo perdido que estaba. Ese escudo invisible que creía tener, fabricado a base de respeto impuesto y de miedo, se había hecho trizas. Nadie iba a interceder. Nadie repetiría las viejas fórmulas de camaradería, ni escondería lo ocurrido entre cuatro paredes. El juicio ahora era doble, por lo que hizo y por haber fallado al sistema mismo. Le quedaba claro que en el momento en que más necesitaba esa protección formal, ésta le era negada por completo. Por el contrario, solo le quedaba enfrentar la realidad desnuda. A veces, quienes más alto llegan, caen de la manera más solitaria. En medio del silencio que se apoderó de aquella sala en el centro de Madrid, Pablo se mantuvo sereno, sin buscar protagonismo ni necesitar la compasión ajena. Con esa tranquilidad firme, miró de frente tanto a quienes lo acababan de descubrir como a quienes ya lo conocían. No respondió con palabras fuertes ni con gestos que sugirieran revancha. Simplemente optó por mantenerse en pie, compasivo, como quien sabe que el tiempo pondrá cada cosa en su lugar. Esa presencia silenciosa fue mucho más elocuente de lo que 1000 discursos podrían haber sido. La forma en que Pablo asumió lo sucedido dejó clara una verdad que pasaba desapercibida para quienes, como Sergio, siempre vieron el poder bajo la lógica del miedo o la imposición. La reacción del magistrado no fue ni agresiva ni distante. Fue más bien una muestra de cómo la verdadera autoridad no necesita alzar la voz ni buscar venganza. Se apoyó en la convicción de que la justicia, aunque a veces lenta, estaba destinada a actuar y que lo importante era confiar en ese proceso colectivo más que rendirse a la tentación de la represalia inmediata. Mientras tanto, el público empezaba a captar la intensidad oculta de ese poder invisible. Abogados, secretarios y hasta los empleados más jóvenes de la sala sintieron el peso de lo que se estaba dando. Vieron en Pablo una lección que les costará olvidar. El respeto se siembra día a día. No se impone de golpe, ni nace de la fuerza física. Quienes entienden cómo se mueve la justicia en Madrid reconocieron la rareza y el valor de ese tipo de liderazgo. Nadie se atrevió a cortar ese silencio. Era una pausa que todos necesitaban para digerir lo que estaban presenciando. Para Sergio, esa calma de Pablo era todavía más difícil de enfrentar que cualquier reacción impulsiva. Intentó, sin éxito, buscar una reacción en el rostro del magistrado que le diera una salida fácil, pero era imposible.
Lo único que encontró fue dignidad. Así quedó claro. También para los pesos pesados que solían confundir miedo con respeto. El verdadero poder está en la capacidad de contenerse, en la confianza en el sistema y en la integridad personal. La lección, aunque dura, se grabó profundamente en quienes alguna vez creyeron que lo importante era que los temieran. En cuanto la verdad se instaló definitivamente en la sala, en los pasillos de la Jefatura Superior de Policía de Madrid comenzaron a circular llamadas y mensajes. Algunos responsables, que al principio creyeron que lo ocurrido podía ser contenido como tantas otras veces, pronto entendieron que ese ya no era el caso. La reacción respetuosa de Pablo, sumada a la gravedad de lo que había pasado y la notoriedad de su figura, hizo imposible cualquier intento de minimizar el asunto o de arreglarlo con una disculpa formal y poco sincera. Los rumores se expandieron rápido, no solo entre los presentes, sino también por redes sociales y hasta en las redacciones de periódicos conocidos. A las pocas horas, algunos periodistas ya estaban contactando fuentes internas, buscando confirmar detalles. La sensación de control que siempre había caracterizado a la organización fue reemplazada por una ansiedad evidente. Comenzaron las reuniones de urgencia. Jefes de turno, comisarios veteranos y hasta asesores legales se encerraron en despachos con cara de preocupación, conscientes de que cualquier movimiento equivocado podría aumentar el daño. A pesar de los esfuerzos iniciales por mantener una postura firme y tranquila, en realidad la policía de Madrid se encontraba al borde de una crisis. No solo era la imagen pública la que estaba en juego, sino la confianza de la ciudadanía. Muchos miembros de la institución sabían que una mancha así, en especial por tratarse de una figura reconocida como Pablo, podría dejar cicatrices profundas y duraderas. Más de uno recordó episodios pasados, pero comprendieron que cubrir esta situación sería arriesgar demasiado. Ya no se trataba de proteger a Sergio o de defender el honor del cuerpo. Si se intentaba tapar el escándalo, el precio podría ser el respeto de todo un país. Por primera vez en mucho tiempo, la discusión en los pasillos se centró en la transparencia y en la necesidad de actuar de manera ejemplar. Los mandos comprendieron que si querían mantener la legitimidad, debían afrontar el problema y asumir las consecuencias. El temor a una pérdida masiva de confianza entre la gente de Madrid era tan real que nadie quería cargar con la responsabilidad de empeorar el daño. Y así, en pocas horas, la urgencia de actuar reemplazó al miedo de enfrentar la verdad, dejando claro que esconder errores graves solo lleva a la erosión inevitable de ese delicado contrato entre la sociedad y sus instituciones. Pablo, con su andar tranquilo por las calles de Madrid en los días siguientes, fue visto a menudo por periodistas, vecinos y estudiantes que lo reconocieron tras el incidente. No llevaba más que su habitual abrigo oscuro y un maletín algo gastado, el tipo de aspecto común, que encajaba perfectamente con la identidad de alguien que cree más en la ley que en la apariencia. Sin buscarlo, su presencia se convirtió en un mensaje abierto, una muestra viva de que la justicia verdadera es fruto de la coherencia, no de formalismos ni de trajes costosos. Varios medios locales y nacionales empezaron a seguir sus pasos, no solo para obtener alguna declaración, sino para registrar cómo interactuaba con la comunidad. En menos de una semana se publicaron artículos de opinión analizando el caso y preguntándose cómo un solo acto podía sacar a la luz tantos problemas arraigados. En tertulias de radio y televisión, desde la Gran Vía hasta Lavapiés, vecinas y vecinos discutían ahora sobre el poder, el abuso de autoridad y la importancia de que quienes ocupan cargos respeten los valores que predican. Las universidades,
Organizaron charlas improvisadas y algunos colectivos ciudadanos llamaron a concentraciones frente a la sede de la policía. Muchas personas, que antes sentían que estos temas eran lejanos, ahora se veían involucradas en debates que iban mucho más allá de lo sucedido entre Sergio y Pablo. El nombre del magistrado comenzó a usarse como ejemplo de valentía discreta. Más de un profesor universitario se animó a citar el caso en sus clases de Derecho y Ética. Así, el bochorno inicial fue tomando la forma de una exigencia social por cambios concretos. Incluso el gesto de Sergio, que en su momento fue visto por muchos como un simple abuso de autoridad sin sentido, comenzó a cobrar otras dimensiones. Hubo quienes vieron ahí la oportunidad de analizar hasta qué punto la cultura del miedo y el respeto malentendido sigue estando presente en muchos espacios de poder. Los debates públicos ya no buscaban solo culpables, se enfocaban en cómo evitar que la historia se repitiera. Poco a poco, Madrid se convirtió en un escenario de discusión crítica y empuje social. El incidente, que días antes parecía ser solamente motivo de vergüenza, pasó a ser origen de un movimiento ciudadano, donde el ejemplo de Pablo enseñó que la verdadera fuerza está en la coherencia y el respeto auténtico a los principios. Mientras la ciudad seguía hablando del caso y los debates no hacían más que crecer, Sergio se encontró completamente apartado de la rutina que conocía. Ya no recibía mensajes de ánimo, ni saludos en el pasillo. Sus compañeros, aunque no lo evitaban abiertamente, preferían mantener la distancia. Lo que antes era respeto disfrazado de compañerismo, se volvió incomodidad y silencio. La prensa seguía de cerca cada paso de la investigación interna, y la palabra suspensión comenzó a flotar en el aire de la comisaría, sumando aún más peso a la soledad que sentía. En esos días de aislamiento forzado, Sergio empezó a cuestionarse todo lo que creía saber sobre su trabajo y sobre él mismo. Recordaba sus primeros años como policía, cuando el sentido de justicia parecía tan claro y la brújula moral tan sencilla. Sin embargo, ahora no podía evitar preguntarse si alguna vez había entendido realmente ese concepto, o si solo había aprendido a moverse de manera segura, amparado por un poder que, hasta hace poco, pensaba que nunca pondrían en duda. Pensaba en todas aquellas veces que eligió el camino más fácil, que dejó pasar una injusticia pequeña porque le convenía, o que siguió órdenes a pesar de no estar del todo convencido. Su imagen personal, la que tanto cuidó frente a sus compañeros y a la sociedad, comenzó a fracturarse. Esa autopercepción de hombre íntegro y fuerte, que durante años fue casi un escudo, empezó a mostrar grietas profundas. Se dio cuenta de que el miedo al desconocido, a lo que vendrá, a quedarse sin ese poder y sin identidad, era mucho más paralizante que cualquier castigo disciplinario. No temía tanto la sanción concreta o un expediente formal, sino esa sensación de vacío y de no saber quién era sin el uniforme, sin la autoridad. Cada noche, tras mirar el techo de su pequeño piso en Madrid, Sergio llegaba a la conclusión de que no había salida fácil. El único camino posible, aunque le costara, era aceptar las consecuencias de lo que había hecho. Y, en lo más profundo, empezó a preguntarse si habría margen para hacerse responsable, pedir perdón y buscar algún tipo de redención. No sabía cómo sería ese proceso, ni cuánto dolería, pero sabía que huir ya no era una opción. Por primera vez, sentía la urgencia de enfrentarse a sí mismo y quizá en el futuro reconstruirse desde ese punto cero. Mientras Sergio atravesaba esos días de reflexión amarga y buscaba algún sentido entre tanto vacío, la Agencia de Transparencia de Madrid comenzó a moverse rápidamente. Este organismo, famoso por no dejar pasar casos graves de conducta irregular en la función pública,
decidió intervenir tras las primeras noticias y el creciente clamor social. No tardaron en anunciar de manera oficial que abrirían una investigación a fondo sobre lo sucedido en aquel episodio que tantos comentarios despertó en la capital. Para muchos, ese anuncio dejó clara la seriedad con la que se tomaba el asunto. Ya no importaban los rangos ni la experiencia acumulada. Sergio estaba expuesto a la mirada crítica del público y de sus propios supervisores ahora más que nunca. La agencia convocó a declarar a testigos presentes y solicitó documentos, insistiendo en la transparencia total. Por primera vez en muchos años dentro del cuerpo policial, no hubo intentos notorios para frenar el proceso o retrasar la recopilación de información. Algunas figuras históricas de la policía, que normalmente jamás admitirían fallos tan visibles, se vieron obligadas a aceptar que esta vez no había margen para atajos ni disculpas superficiales. El hecho de que la agencia estuviera supervisando la investigación representaba mucho más que un simple trámite. Era, en los hechos, un aviso rotundo de que el tiempo del encubrimiento había terminado. Ese movimiento tuvo repercusiones inmediatas en los altos mandos. En reuniones a puerta cerrada de la comisaría y en cafés de funcionarios junto al Parque del Retiro, se empezó a escuchar la misma pregunta incómoda. ¿Cómo habíamos permitido esto tanto tiempo? Viejos manuales de comportamiento y normas internas quedaron en revisión, y no solo por lo que había hecho Sergio, sino porque la presión social demandaba que nadie más pudiera sentirse intocable bajo el paraguas de la autoridad. La presencia de la agencia de transparencia frenó en seco cualquier intento de silenciar voces incómodas o de proteger lealtades mal entendidas. Además, el caso se convirtió en ejemplo para otros sectores, donde también había reclamaciones pendientes por falta de responsabilidad real. Muchas personas, dentro y fuera del cuerpo, comenzaron a exigir que esa claridad y seguimiento se extendieran a otras instituciones. Así, mientras Sergio sentía el peso de haber perdido todas sus seguridades, Madrid presenciaba una transformación doble. La caída definitiva del manto que protegía a ciertos funcionarios y el nacimiento de nuevas expectativas para la responsabilidad pública en toda la ciudad. Con el avance de la investigación y la atención constante de la prensa, era fácil esperar que Pablo buscara aprovechar la situación para ganar visibilidad o responder a los comentarios que circulaban día y noche por las redes y los canales de televisión de Madrid. Sin embargo, él mantuvo la misma actitud discreta y firme desde el primer momento. No aceptó invitaciones a entrevistas exclusivas, ni participó en debates televisivos, a pesar de que algunos medios intentaron tentarlo con la oportunidad de contar su verdad. Pablo prefirió seguir trabajando y mantenerse cerca de su gente, sin alterar su rutina, como si todo ese revuelo no formara parte de su día a día. Esa calma y desapego al protagonismo terminaron por transmitir todavía más fuerza a quienes también sentían que en algún momento habían sido víctimas de un abuso similar. Durante las semanas siguientes comenzaron a surgir, casi de manera espontánea, testimonios de otras personas que hasta ese momento no se habían sentido escuchadas. En distintos barrios, desde Vallecas hasta Chamberí, pequeños grupos organizaron reuniones en centros culturales y asociaciones de vecinos, donde las historias de atropellos y silenciadas injusticias salieron por fin a la luz. El ejemplo de Pablo se convirtió en motivo de conversación en institutos, universidades y hasta en algunos despachos del propio Ayuntamiento de Madrid. Hubo funcionarios y funcionarias que, viendo la entereza con la que él había afrontado en todo, sintieron por primera vez que hablar era posible y, más importante aún, necesario.
Así se fue formando, casi sin planes previos, un movimiento ciudadano que cruzó fronteras generacionales y puso sobre la mesa la necesidad de revisar prácticas y normas que durante demasiado tiempo se habían aceptado sin cuestionar. La maquinaria mediática, ahora acelerada y ansiosa de encontrar nuevos protagonistas, encontró resistencia en la postura sobria de Pablo. Para él, lo fundamental era no caer en el espectáculo ni dar pie a interpretaciones sensacionalistas. Su insistencia en el respeto y la coherencia, aunque callada, inspiró a muchas personas a cambiar el enfoque del debate, centrándose en la importancia de hacer justicia más allá de los titulares llamativos. Así, lo que al principio fue visto solo como un caso lamentable y aislado, empezó a germinar como una verdadera semilla de cambio. La cultura del silencio, que tantos años había envuelto a las instituciones, comenzó a resquebrajarse. Poco a poco, Madrid se vio envuelta en un ambiente de transformación, donde el coraje de unos cuantos demostró que una simple acción puede abrir el camino a cambios que, hasta hacía poco, parecían impensables. No pasó mucho tiempo antes de que Sergio recibiera la notificación oficial de la Agencia de Transparencia de Madrid. Se pedía su presencia para declarar en uno de los despachos del edificio situado cerca de la Puerta del Sol, donde se trataban los casos delicados y de alto perfil. El día señalado se presentó con el uniforme impecable, aunque bastaba una mirada para notar que ya no era el mismo hombre de otras comparecencias. Caminó por el pasillo central bajo la luz blanca y fría de los fluorescentes, sintiendo el peso no solo de su traje, sino de todas las miradas que lo seguían en silencio. La sala llegaron varios representantes de la agencia que lo esperaban, junto a un secretario encargado de anotar cada palabra. La formalidad de siempre en otros tiempos le había servido como un escudo. Hoy, sin embargo, sentía que la distancia entre el protocolo y la realidad era más grande que nunca. Comenzaron preguntándole sobre el incidente, luego ampliaron a preguntas sobre su actuación cotidiana y las normas no escritas que, según él, gobernaban la comisaría. Sergio intentó aferrarse a las explicaciones de manual, esas frases bien ensayadas que tan a menudo convencían a sus colegas en reuniones internas. Habló de procedimientos, de cadenas de mando, de tradición. Sin embargo, esta vez nadie pareció muy convencido. Vio la expresión seria de los representantes de la agencia y, más aún, detectó en sus antiguos compañeros un gesto de desencanto. Era evidente que todas esas fórmulas legales y el lenguaje del reglamento ya no bastaban. Cuanto más insistía en justificarse usando esas herramientas, más quedaba en evidencia su desconexión con el verdadero propósito de su función. No solo se trataba de seguir reglas, sino de comprender lo que significaba, de verdad, ser una autoridad al servicio de la gente. Durante la declaración, el ambiente fue ganando un matiz dramático. Atrás habían quedado los tiempos en que el grupo se protegía pase lo que pase. Ahora, ese escudo de complicidad se iba desmoronando poco a poco. Las preguntas de la agencia eran claras, cortantes. Exigían respuestas sinceras, y el aire se cargaba de una tensión nueva, desconocida. Sergio entendió finalmente que ni el uniforme ni el respaldo de la estructura institucional serían suficientes para salvarlo esta vez. No quedaba más remedio que enfrentar el desenlace, justo ahí donde el sistema, por fin, empezaba a dejar de mirar a otro lado. Mientras Sergio salía del despacho de la agencia, el eco de sus propias palabras resonaba en su cabeza. Afuera, la noticia de su comparecencia se difundía tan rápido como lo había hecho el propio incidente unas semanas antes. Sin importar lo que decidieran las autoridades, la ciudad ya tenía su propio veredicto. Los vecinos
los antiguos conocidos y hasta algunos miembros de su familia evitaban llamarlo o saludarlo. Lo que antes era admiración se transformó en un silencio incómodo, dejando claro que la confianza se había perdido. Incluso aquellos compañeros que solían respaldarlo con gestos o palabras ahora mantenían distancia, preferían no verse mezclados en el escándalo. Esa soledad nueva era mucho más difícil de llevar que cualquier sanción oficial. Cuando caminaba de regreso a casa, Sergio se daba cuenta de que algo fundamental se había roto. Por primera vez, entendía que la verdadera autoridad no viene del uniforme, ni de los procedimientos, sino de la confianza y el respeto que la gente deposita en quien se supone que debe cuidarlos. Y comprendía también que la falta de empatía, esa costumbre de actuar en piloto automático sin pensar en los demás, solo podía llevar a este lugar: el aislamiento total y la desconfianza generalizada. Todo esto quedó todavía más claro durante la gran conferencia anual de seguridad ciudadana en Madrid, que ese año se celebró en el Palacio Municipal de Congresos. El incidente protagonizado por Sergio fue una de las referencias principales en los debates sobre ética policial y autoridad. Varios ponentes utilizaron su experiencia como un ejemplo de lo que no debe volver a pasar, insistiendo en la diferencia abismal entre tener autoridad y creerse inmunes a toda crítica. De un día para otro, Sergio había dejado de ser referencia positiva para pasar a ser una advertencia. Su nombre apareció en presentaciones, artículos y entrenamientos, pero siempre en tono de alerta. El juicio social, mucho más rápido y duro que el institucional, marcó para él el inicio de una nueva etapa llena de preguntas difíciles. Quedó claro a todos que confundirse y actuar con arrogancia puede borrar años de trabajo en solo un momento. Así, el antiguo protagonista se convirtió en símbolo de advertencia, recordatorio para quienes pensaban que los errores carecían de consecuencias si se vestía el uniforme correcto. En medio de todo el revuelo, mientras los focos mediáticos seguían encendidos y la ciudad aún debatía sobre lo sucedido, Pablo nunca perdió la calma. Cuando le ofrecieron la oportunidad de hablar en la misma conferencia donde el caso de Sergio había sido expuesto una y otra vez como ejemplo negativo, Pablo subió al escenario con paso sereno y sincero. Muchos esperaban una reacción dura, quizás algún comentario de desquite